Placer en saludarlos, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Daniel Martín López, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el CEAP de San José del Guaviare. Para corroborar la información, presento mi documento de identidad. El día de hoy me dispongo a sustentar la actividad número 1 de la tarea número 2 del curso de Física General. La guía de actividades nuevamente nos propone trabajar con una variable la cual corresponde a la sumatoria de cada uno de los dígitos de nuestro documento de identidad. En el punto 1 nos indica que debemos trabajar sobre un simulador y simular varios de los ejercicios que nos presenta en una tabla para así llenar cada una de las casillas dando respuesta a los interrogantes propuestos. Vamos entonces a ingresar. En el simulador, la primera actividad, el primer ejercicio que nos solicita, debemos ingresar a la sección de fuerza neta y debemos colocar, según la imagen, dos personas del mismo tamaño en la misma colocación, es decir, en la misma posición de la cuerda. Vamos a realizarlo. Dos personas del mismo tamaño en la misma posición. Vamos a marcar las casillas para poder observar la información de cada una. Si observamos, las personas del mismo tamaño ejercen la misma fuerza, por lo que el carrito pues no se moverá, ya que la suma de fuerzas nos da igual a 0. Si ejecutamos, observamos el resultado que ya habíamos previsto. En otras de las actividades nos propone ubicarlo en diferente posición para ver qué cambios se presentan. Pero si nuevamente si observamos, tenemos dos cuerpos del mismo tamaño ejerciendo la misma fuerza, lo cual igualmente nos suma una fuerza 0, no va a haber una reacción diferente. Pero si lo hacemos con una persona de mayor tamaño, la cual representa mayor fuerza, esta llevará el carrito hacia su posición. Si lo observamos, en este caso, observando los datos, él ejerce una fuerza de 150 newtons, a diferencia de esta persona más pequeña que ejerce una fuerza de 50 newtons. Si ejecutamos, el carrito será arrastrado hacia el equipo que posee más fuerza. Con la realización de estos ejercicios y según las actividades que nos solicitan, debemos llenar los datos. Realizar una predicción, un movimiento, indicar el movimiento y la suma de fuerzas que se presenta. Ya en mi caso ya he desarrollado cada uno de los ejercicios frente a este. En la sección de movimiento nos indica que debemos realizar una ecuación para hallar la fuerza que se va a aplicar. En este caso sería 15 por la variable, en mi caso es el número 28, que corresponde a la sumatoria de los dígitos de mi documento de identidad. Entonces la fuerza que se va a ejercer es de 420 newtons. Nos indica que debemos utilizar una masa, dar una predicción del movimiento, qué sucede con la rapidez y si se cumplió la predicción. Vamos a realizar el ejercicio. Como indicamos, la fuerza que vamos a aplicar es de 420 newtons. Vamos al simulador, ingresamos a la sección de movimiento, vamos a realizar el ejercicio con la caja. Vamos a marcar cada una de las casillas y lo pausamos. Vamos a colocar la fuerza de 420 newtons, la cual corresponde a la ecuación. Tenemos entonces una masa de 50 kilogramos, tenemos una fuerza de 420 newtons y vamos a observar qué sucede. Si observamos, la rapidez aumenta, se aplica la fuerza constante hasta alcanzar la máxima rapidez equivalente a 40 metros por segundo.
si ejercemos la misma fuerza con un objeto diferente, esta vez con una masa mucho mayor, vamos a ver qué sucede. Nuevamente 420 newtons. Y ejecutamos. Como podemos observar, la rapidez es mucho menor y la distancia que la persona tiene que aplicar la fuerza es mucho mayor igualmente. Y de esta manera realizamos los ejercicios planteados para la sección de movimiento. Ya he realizado las actividades. Nos propone dar dos conclusiones. En la primera conclusión, al aplicar una fuerza constante de 420 newtons a mayor masa, mayor tiempo para alcanzar la rapidez máxima. Como segunda conclusión, a mayor masa, mayor distancia recorrida para alcanzar nuevamente la rapidez máxima. En la fricción nos propone nuevamente una ecuación, la cual nos va a dar un resultado que es la fuerza que debemos aplicar. En este caso ya son 10 por la variable, en mi caso número 28. La fuerza entonces sería 10 por 28 igual a 280 newtons, que es la que vamos a aplicar en el caso de fricción. Vamos entonces a regresar nuevamente al simulador y vamos a ingresar a la parte de fricción. Vamos a reiniciarlo, vamos a marcar las casillas para poder observar los valores y tenemos una fricción media. Vamos a utilizar la caja de 50 kilogramos nuevamente y vamos a aplicar 280, vamos a pausar esto, 280 newtons, la cual es la correspondiente, y vamos a observar lo que sucede. Tenemos una suma de fuerzas de 186 newtons y una fuerza de fricción de 94 newtons. Al soltarlo, nuevamente la suma de fuerzas pues se contrarresta la fuerza que se está aplicando y quedamos con 94 newtons de fuerza, y va reduciendo su velocidad, su rapidez, hasta llegar nuevamente a cero. Vamos a observar qué nos dice la guía. La guía nos dice que debemos realizar una descripción de lo que se va a realizar, qué sucede con la fuerza de la fricción y qué sucede con la rapidez, como ya lo vimos anteriormente. Entonces podemos decir, si aplicamos mucha fricción, al tener una masa de 50 kilogramos con mucha fricción equivalente a 250 newtons, tenemos una fricción equivalente a 250 newtons en estado de reposo, donde va a ejercer una fuerza de 280 newtons. La suma de las fuerzas neta es de 30 newtons. Y como lo observábamos en el ejercicio, ¿qué sucede con la fuerza de fricción? Al aplicar la fuerza de 280 newtons, la fricción se reduce a 188 newtons y la fuerza neta se eleva a 92 newtons hasta el momento en que se deja de aplicar la fuerza y se reduce e igual a la fuerza de la fricción, es decir, 92 newtons, hasta llegar a cero nuevamente, hasta detenerse el objeto. ¿Qué sucede con la rapidez? La rapidez aumenta lentamente pero secuencialmente hasta alcanzar el máximo punto en el tiempo que se deja de aplicar fuerza, luego se reduce secuencialmente hasta regresar nuevamente a 0 metros por segundo. De esta forma llenamos nuevamente las casillas con una fricción media y con una fricción de cero. En el caso de la fricción de cero, pues si tenemos una masa de 50 kilogramos con una fricción equivalente a cero en estado de reposo, donde se va a ejercer una fuerza de 280 newton, la suma de las fuerzas neta es de 280 newtons hasta que se deja de aplicar. Al aplicar la fuerza de 280 newtons y no existir una fuerza de fricción, la fuerza neta es de 280 newtons hasta el momento en que se deja de aplicar la fuerza y se reduce a cero.
¿Qué sucede con la rapidez? La rapidez aumenta rápidamente hasta alcanzar su máximo punto en un menor tiempo y se mantiene indefinidamente al no haber una fuerza que detenga el objeto. Podemos decir que si no hay un obstáculo o nada que lo detenga, el objeto seguirá en movimiento constante. Vamos a la sección de aceleración. En esta sección nos solicitan hallar otro valor de la fuerza. En este caso multiplicamos nuevamente 20 por la variable, en mi caso 28, y lo dividimos en 2, dando igualmente el resultado anterior, 280 newtons de fuerza. Nos muestra las masas, nos solicita una descripción, un tiempo de velocidad máxima y una aceleración. Vamos al simulador. Nuevamente regresamos al simulador, vamos a la opción de aceleración. Nos dice que el primero es la niña. Vamos a volver a 0. Marcamos las casillas para ver los valores. Reducimos vamos a ingresar la niña y vamos a aplicar nuevamente la fuerza de 280 newtons. Como podemos observar, tenemos una fuerza en estado de reposo. Vamos a aplicar una fuerza de 280 newtons. Tenemos una fuerza de 180 newtons, ya que en el nivel medio de fricción nos ejerce una fuerza de fricción de 100 newtons. Vamos a aplicarlo. Si podemos observar, tenemos una aceleración de 5.13 metros por segundo y al alcanzar una rapidez de 40 metros por segundo se deja de ejercer la fuerza que se aplica y empieza a reducirse hasta nuevamente llegar a 0 debido a la fuerza de fricción. Para obtener ese tiempo, como lo podemos observar en la casilla, dividimos la aceleración, dividimos la rapidez sobre aceleración y nos da un tiempo de 7.79 segundos del ejercicio con la niña. Así sucesivamente realizamos con el enfriador y en el caso del pote de basura pues lo realizamos con el tanque de agua. Finalmente nos solicita realizar una pregunta a los compañeros. La pregunta para los compañeros es: ¿cuál es el tiempo de velocidad máxima si aplicamos una fuerza de 280 newtons a un objeto de 120 kilogramos? Vamos a regresar nuevamente al simulador y lo vamos a reiniciar para darle un apoyo a los compañeros. Tenemos un objeto de 80 kilogramos y tenemos un objeto de 40 kilogramos, el cual nos suma los 120 kilogramos. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Espero vernos en una próxima ocasión.